Dios les bendiga, amados hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a este programa En Vivo con Cristo. Es un privilegio para nosotros poder estar una vez más aquí. Quien les habla, la pastora Evelyn Angulo, con nuestros siervos, que también estarán dándoles un saludo. Amén, amén. Bendiciones a todos. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Le damos gloria a Dios. Gracias al Señor por su misericordia, por darnos nuevo aliento de vida. Amén, por permanecer en nosotros ese aliento de vida. Y un saludito para todos, familia, amigos, hermanos en Cristo. Dios los guarde y los bendiga. Muy buena tarde. Amén, amén. Aquí felices en vivo con Cristo. Gracias por darnos a compartir. Gracias por abrir la puerta para llegar a sus hogares. De verdad que estamos muy sorprendidos del alcance que el Señor nos ha permitido. Hemos hallado gracia delante de Dios y delante de los ojos de los hombres. De verdad que no ha sido fácil en este tiempo para la enseñanza, pero gozosos porque a la luz de la palabra todos trabajamos para el reino, aquellos que somos respaldados por Dios. Todos los que trabajamos para el reino seremos respaldados por Dios. Entonces, sea usted bienvenido a esta cuarta o quinta emisión. Ya vamos en la quinta, 5, gloria a Dios. 5 emisión, solamente hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, haciendo un estudio bíblico punto a punto para que podamos entenderlo. Amén. Sí, amén. Venga, vamos a hacer un recorderis. Hemos hablado de que en el tiempo que el Señor Jesús estuvo en esta tierra, recordemos que Él en todo ese tiempo no le habló a sus discípulos acerca de la iglesia, porque Él todavía estaba, no había muerto y no había resucitado. Para ello, para la iglesia nació fue cuando Cristo Jesús ya resucitó. Y además de eso, recordemos que todo lo que los profetas en la antigüedad enseñaron fue acerca no de la iglesia, sino del reino de los judíos. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Y algo que también estuvimos tratando fue acerca de la mujer sirofenicia, que no era parte del pueblo judío, pero ella andaba buscando un milagro para su hija. Y aún estando en el tiempo de la ley, ella obtuvo un milagro obteniendo parte de esa gracia inmerecida que es un regalo de Dios. Y estuvimos explicando ese caso porque esta mujer, su fe hizo que pudiera alcanzar algo que en realidad era imposible, pero la fe mueve la mano de Dios. También estuvimos explicando en el día de ayer acerca de dando la introducción de que el Evangelio de Mateo capítulo 23 es donde inicia el Señor Jesús, que estaba en el templo, ya luego sale del templo y empezamos a explicar Mateo 24 y vamos a seguir con Mateo 25 luego, pero entonces estábamos aclarando que Mateo 24 y 25 no tiene absolutamente nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, porque lo que se menciona en Mateo 24 no es el arrebatamiento de la iglesia, sino que son señales antes del fin. En conclusión, lo que Jesús está haciendo en Mateo 24 es contestando una pregunta que sus discípulos, que fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le estaban haciendo. ¿Amén? Amén. Ok, entonces, en el día de ayer terminamos con el primer factor. Ok, diga pastora Maribel. Algo así de chiquitito. Quiero decirles que en este estudio, o al menos el día de hoy, yo sé que muchos esperan que desglosemos versículo por versículo de Mateo 24 y Mateo 25, y sí lo vamos a hacer. Pero en este momento lo vamos a hacer en una forma global, en una forma general, debido a que cuando entremos a exponer cada una de las escuelas que defienden los puntos referentes al arrebatamiento, ahí es donde vamos a tocar los versículos en los cuales ellos se apoyan para poder surgir su escuela. Entonces, lo que estamos dando ahora, lo que va a venir ahora, es que usted conozca más referente a Mateo 24, Mateo 25, su origen, su inicio, su contexto cultural,
su contexto histórico, para que cuando empecemos a desarrollar las escuelas, usted esté completamente entendido de lo que nosotros estamos hablando. Amén. Amén. Ok, entonces hoy vamos a estar viendo lo que es el segundo factor en cuanto a Mateo 24. Y vamos a hacer un paralelo entre Mateo 24 y Apocalipsis 6. ¿Sí? Ojo a lo que les estoy diciendo a las personas que están tomando apunte. Entre Mateo 24, el capítulo como tal 24, y Apocalipsis 6. En estos dos capítulos de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Jesús mencionó en ellos, tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis 6, aunque son diferentes en tiempo, pero en sí están hablando de lo mismo. Y lo más tremendo es que fue el mismo Señor Jesús que lo mencionó. Entonces, en Apocalipsis 6, así de chiquitito. Recordemos que tanto Mateo 24, cuando el Señor Jesús está hablando, y Apocalipsis 6 también habla el Señor Jesucristo. Más adelante le suelto una perla bien hermosa. Entonces, el paralelo que nos está diciendo nuestra pastora es que tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis 6 son mensajes paralelos. Ella va a explicar ahorita por qué son paralelos, y quiero que ubiquen el tiempo. Jesús está vivo en Mateo 24, o sea que estamos hablando de la ley, pero ubiquemos en Apocalipsis. Apocalipsis se escribe dando referencia a la tribulación y la gran tribulación, donde vuelve la ley. En la semana 70 que está hablando el profeta Daniel y todos los profetas del Antiguo Testamento, que ahora ustedes van a observar, están hablando de la ley. O sea que Jesús, antes de ir a la cruz, habla de la ley, y después del arrebatamiento que regresa a la ley, está hablando en ley. Y ahora ella va a decir por qué esos dos pasajes son paralelos, similares, porque uno encaja en el otro. Sí, ok, o sea, hay que tener en cuenta que en el Evangelio de Mateo el Señor habló de forma literal. Amén. Y en Apocalipsis 6 el Señor habló de forma alegórica. Ahora, cuando hablamos de alegoría, lo que estamos hablando es de símbolos. Amén. Pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen. Por ejemplo, un caso muy especial, si uno ve una mujer que tiene una cinta y una balanza, automáticamente lo que se nos viene a la cabeza es que es una alegoría de la justicia. Otro ejemplo es cuando vemos una calavera, ¿sí?, que tiene un tridente, automáticamente sabemos alegóricamente que está hablando de la muerte, ¿ok? Entonces, vamos a ver el paralelo, por eso tome su Biblia, ubique Mateo 24 y también ubique Apocalipsis 6, pero entonces no pierda de vista los dos pasajes porque vamos a estar estudiándolos a ellos. Pero algo que quiero aclararle antes de entrar a explicar esto, y es que antes de ir a ese texto, quiero que vaya a Mateo 24, porque quiero explicarle la parte de por qué ellos dos son paralelos. Mateo 24:4 dice así, repito, Mateo 24:4. Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Ojo, dice respondió Jesús. En Apocalipsis 1:1 dice la Biblia así, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesús tiene por título: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En Apocalipsis 1:1 menciona las Sagradas Escrituras que la revelación la dio el Señor Jesús a Juan. Entonces vemos que tanto en Mateo como en Apocalipsis el que está hablando, el que dio la revelación fue el Señor Jesús. Amén. Voy a decirles algo muy especial, y es que
de Génesis hasta el último libro antes de Apocalipsis, fue inspirado por el Espíritu Santo. Escuche lo que le voy a decir. Inspirado del Espíritu Santo a los hombres para que contaran lo que él vio. Por ejemplo, Génesis 1, y creó Dios los cielos y la tierra. Será que el Espíritu Santo estaba ahí como testigo, y a la hora de inspirarlo a Moisés le dijo: mira, yo estuve en la reunión, empieza a escribir. Dio la revelación y Moisés empezó a escribir y se convirtió en una iluminación, en una revelación. Ahora, quiero decirles algo. El único libro que es inspirado por el Señor Jesucristo es Apocalipsis. De los 66 libros que hay en la Biblia, el único inspirado directamente por el Señor Jesucristo es el Apocalipsis. Por eso usted escucha Apocalipsis capítulo 1, que fue lo que la sierva leyó. La revelación de Jesucristo, no dice la inspiración del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, ¿quién? El Señor Jesucristo, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es muy importante ese punto, porque empieza, hay dos inspiraciones que nosotros conocemos: la teonestos, que significa que lo que es inspirado por el Espíritu Santo, pero que mucha gente habló. O sea, el Señor Espíritu Santo responde por el suceso. O sea, esto fue lo que pasó, así no sea verdad. Por ejemplo, a ver un ejemplo, cuando Saúl mandó, fue a consultar a la divina. Cuando él mandó a consultar, dice que ella invocó, y ¿quién vino? Dice la escritura que Samuel, pero nosotros sabemos que los muertos duermen, y que eso no puede pasarse por la Biblia como que Samuel hubiera llegado. No, los espíritus que ellos sabían quién era Samuel, cómo se movía, se manifestaron en esa hora, pero no fue el profeta. Entonces el Espíritu Santo dice qué fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, y él lo hace que lo escriban. Ahora, hay una que se llama ferómeno, una inspiración que es ferómeno. Tome apunte: teonestos y ferómeno. Ferómeno es la palabra de Dios, la palabra por la cual salió de la boca de Dios, firmada, como cuando dice: y dijo Jehová. Esa es su firma. Esta es la promesa que yo haré, este es el pacto que yo estableceré, esto es lo que yo voy a dar por respuesta, esta es mi bendición. Esa es una inspiración ferómeno. ¿Qué significa? Que Dios responde por lo que hizo. Amén. Ahora, el Apocalipsis es una inspiración toda ferómeno. Toda. Desde lo primero hasta lo último fue el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo responderá por toda la palabra, desde Apocalipsis hasta el primer capítulo hasta el último capítulo. Sí, porque es promesa y es profecía, ¿ya? Entonces entendamos esas dos inspiraciones. Por eso es muy importante saber cuándo habla el hombre, cuándo habla el enemigo y cuándo habla Dios, porque muchas cosas en la Biblia parece que Dios las dijera, pero no vienen de parte de Dios. Entonces, esas inspiraciones hay que tenerlas en cuenta. Amén. Okay. Entonces, estamos hablando que Mateo 24 y Apocalipsis son profecías paralelas. O sea, quiere decir que están hablando del mismo hecho. O sea, todas dos se complementan entre sí. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo entre estos dos textos. Y el primero es que la tribulación comenzará con una aparente paz traída por un líder. Ojo, se lo repito, la tribulación comenzará con una aparente paz traída por un líder, que ya por lo que dicen las Sagradas Escrituras, este líder va a ser el anticristo.
Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, Amén. versículo 2. Ya. Y dice, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencido y para vencer. Ahora el paralelo de Apocalipsis es Mateo 24:5, le repito, Mateo 24:5, que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchas personas piensan que esta parte de Mateo 24 hace referencia a todos aquellos hombres que se han levantado desde la antigüedad hasta hoy diciendo yo soy el Cristo, pero en realidad esta palabra no está hablando del tiempo de la gracia, aunque siempre van a levantarse personas que quieran usurpar el lugar de Cristo. Pero en sí estos versículos están refiriéndose ya cuando la iglesia haya sido arrebatada. Estamos en el punto 1. Recordemos que viene un líder y para la tribulación y la gran tribulación hay que tener en cuenta dos líderes. Uno que es un líder que va a ser un orden mundial, que hay mucha gente que lo niega, no, que no. Entendamos, y vuelvo y se lo digo, el orden mundial se establece una vez ya el arrebatamiento de la iglesia. Y ahora estamos viendo como todo, el chip, por ejemplo, el chip que dice para marcar a las personas, eso hace más de 20 años está sobre la tierra. Ese chip lo empezaron a ¿cómo se dice? A crear, pero para hacer, se me fue, hoy que estamos en vivo, para hacer como experiencia, como para probar, para empezar a ver cómo funcionaba en quiénes, en los perritos. Si usted va hacia Estados Unidos, a los perritos se les colocaba, y ahora llegó pues, ya para nosotros hace años también, se lo colocaba un chip. Conste que si el perrito se perdía, solamente era escanearlo y se sabía dónde estaba. ¿Eso qué es? Eso es una tecnología que ellos venían manejando para poder llegar hasta el chip que ahora se está formando para el hombre. Entonces, en el orden mundial aparecen dos figuras, porque después de un orden es porque antes hubo un desorden. Eso significa que si, lo vuelvo y lo digo, que si este virus ha causado un desorden, un desequilibrio mundial, es mundial. Imagínense, vuelvo y le digo, y ténganlo aquí, ¿qué pasaría cuando millones y millones de personas sean arrebatadas de esta tierra en un abrir y cerrar de ojos? Esto va a ser una locura, mi hermano. Entonces, en medio de ese desorden es que empieza a implementar un orden mundial. Ahora vuelvo y digo, solamente estamos viendo destellos. Eso estamos hablando del anticristo, que creo que mi hermana pastora ahora lo toca, el anticristo, que es la persona que va a gobernar, es la que se convierte en el líder de las naciones. Y ya pues muchos me imagino que de pronto tengamos más adelante tiempo para poderles enseñar que viene de la tribu de Dan, la tribu desaparecida de Dan. Y si usted no lo cree, pues vaya a ver la profecía que le da el mismo Padre cuando lo bendice, quién es y esa descendencia. Y a lo último, qué hermoso, cuando su Padre le da esa profecía que es durísima, a lo último le dice, y Dan esperará su salvación. Por eso, entre los judíos que se quedan, viene esta tribu que se queda. Aparece otro que es el falso profeta. Ese es el líder religioso. Una cosa es un líder gubernamental y otra cosa es un líder religioso. Dice, y no conocerá mujer, ay, tiene que ser un papa. No, mi hermano, desvincule una vez. El líder religioso estará en todo lo que tenga que ver con las ofrendas, con el templo, con el pueblo. Y el anticristo estará junto a él para gobernar las naciones, implementar lo religioso con lo gobernante. No les digo más, pero
Vamos a esperar que Dios nos dé la oportunidad para poder hablar de este anticristo. Sí, pues este tema del anticristo y el falso profeta es un tema muy amplio que lo vamos a estar tocando en los estudios próximos. Por eso apenas estamos con el primer estudio, no se los pierdan. El segundo punto que vamos a tocar es la tribulación traerá guerras y muertes. Estamos en Apocalipsis 6, versículo 4. Apocalipsis 6, 4. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El paralelo de Apocalipsis 6, 4 está en Mateo 24, 6, 7. Repito, Mateo 24, 6, 7, y dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Tanto en Apocalipsis 6, 4 como en Mateo 24, 6 al 7 están hablando de lo mismo. Está hablando de que habrá guerras, o sea, no solamente rumores de guerras, sino que habrá guerras. Y en Apocalipsis dice exactamente cómo va a ser. Ahora, es verdad que han habido guerras, es verdad que ahorita estamos en una situación que nos tiene en casa debido a que la manipulación humana, el corazón del hombre que se ha endurecido ha causado tanto mal, pero en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la tribulación, la paz, habrá un tiempo donde no habrá paz. O sea, todo empezará con una supuesta paz, pero llegará el día donde va a ser un caos total. Y la idea es que ni usted ni yo estemos en ese tiempo. Amén. Gloria a Dios. Un paréntesis. Ahí donde dice rumores de guerra, donde habla que nación contra nación, Mateo y Apocalipsis 6, hay que tener en cuenta que en ese tiempo será muy, muy duro para los que se hayan quedado. Por eso, mi hermano, ahora que usted tiene la oportunidad, tome la mano del Señor Jesucristo y sea salvo por gracia. Ahora, entendamos. Lo que la iglesia no entiende, y es que acá, a cada momento nosotros vemos predicar que esto es el principio de dolores, que esta es la guerra, que nación se está levantando contra nación. Estamos en la gracia. En la gracia. Usted tiene que entender que la semana 69 pertenece a la gracia. Y en la semana 70 empieza algo que se llama el juicio de Dios sobre la tierra. Así es. Por eso la importancia de saber los 7 juicios que están sobre esta tierra y sobre el campo espiritual. Entiéndame algo. En este momento Dios no puede ejercer juicio porque ya lo hizo. ¿Dónde? Que no me di cuenta, en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, antes de ir a la cruz, le dijo: Señor, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces le dijo? 3, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué copa? Era la que estaba hablando el Señor Jesucristo. Era la copa de la ira de Dios que venía sobre la humanidad. Entienda eso, mi hermano. Para dar campo a la gracia, el Señor tuvo que tomar la copa de la ira. ¿Y qué le ocasionó eso? Muerte. Pero muerte que espiritual. ¡Ay! Mire lo que está diciendo esta señora. Sí, porque hizo lo mismo que Adán. El pecado no era del Señor Jesucristo, era de Adán. ¿Y qué hizo? Cuando tomó la copa, el pecado, el Señor tuvo que apartarse. Dice que el Espíritu Santo y el Padre se apartaron de él. Y cuando el Señor Todopoderoso se aparta de una persona, eso significa una muerte espiritual. Así es. Entonces tenga bien claro que el Señor Jesús en la ley tomó el juicio. Por eso abre la gracia. Por eso tiene poder y autoridad aquí en la gracia para abrirla.
Ahora la abre la gracia para que otro me venga a decir que yo estoy en juicio. No, mi hermano. Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue una cosa inicial de mi salvación. Él lo hizo todo. Lo culminó todo. Consumado es. Ahora llega la gracia. Cuando la gracia se acabe, o escuche, usted va a escuchar, dele vuelta y dele vuelta hasta que le quede. Cuando la gracia se acabe, se cierra la semana 69 y empieza la semana 70. En la semana 70, Daniel y Apocalipsis dicen que empieza el juicio de Dios sobre esta tierra. ¿Y cómo se ve? Ahora sí empiezan los verdaderos terremotos como tienen que ser. La tercera parte de la tierra muere ahora sí por un virus, por una bacteria. Y el anticristo, por más que quiera pretender la paz, no puede. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios está sobre la tierra. Ahora sí usted entiende todas estas manifestaciones, porque el Señor está con los caballos, luego suelta las copas, luego suelta una cosa, luego suelta la otra. Da movimiento a la tierra. Porque aunque el anticristo resucite muertos, que eso lo hace el profeta, aunque él lo haga, él puede hacer en 1, 2, 3 personas, pero las que van a morir sobre la tierra son muchas, a causa de que la tierra en esa semana 70 está en juicio. Usted sí puede entender que el Espíritu Santo nos ilumine. Amén, gloria a Dios. No hay juicio ahora, no hay, porque el Señor Jesucristo pagó. Usted y yo estamos en la gracia, pero la semana 70 ya está cerca. Pero antes de que esa semana llegue, tiene que haber el arrebatamiento de la iglesia. Porque si llegara la semana 70 y usted y yo no hubiera un arrebatamiento, entonces yo diría, entonces Cristo no pagó nada. No pagó nada. Y ahora la ira del juicio de Dios sobre la tierra voy a tener que tomármelo yo. No, mi hermano. Entienda, no sé cómo se puede predicar que Cristo todo lo puede, que es victorioso, que es mi redentor, mi salvador, si más de uno está pensando que se va para la semana 70. Y los que quieran, pues yo no sé si ustedes desean, pero al menos a nosotros, como dice mi Santa Madre Gladys Cortés, cuando vaya a arriar, aparte, no nos mezcle. Así que ojalá usted pueda entender lo que el Espíritu nos está enseñando. Amén. Pastor, y es que Dios no va a violar los tiempos que Él mismo ha decretado. Dios no va a violar, Dios no va a mandar a su Hijo, a enviar a su Hijo para que nos dé un tiempo de gracia, se humille, padezca todo lo que tengo que padecer, muera y todas esas cosas. Lo declara nuestro abogado para después venir y hacer juicio. Ahora, dice la palabra que el Dios Padre no está encargado de hacer juicio, que Él delegó el juicio ¿a quién? A Jesucristo su Hijo. ¿Quién nos va a juzgar a nosotros? A nosotros nos va a juzgar es Jesucristo. Pero en este tiempo de gracia no es el juez, es nuestro abogado. Amén. Entonces no podemos mezclar en un tiempo de gracia, mezclar un tiempo de juicio que todavía no ha llegado para nosotros menos, porque nosotros vamos a ser arrebatados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tercer punto que vamos a ver es que la tribulación traerá terremotos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis 6, 12. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, ojo, un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. El paralelo está en Mateo 24:7, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, cuando estamos hablando aquí de terremotos, hemos experimentado terremotos, pero lo que habla aquí
está hablando de que es algo que ni usted ni yo hemos vivido aún. Y tampoco viviremos en el nombre de Cristo Jesús. O sea, está hablando de que la tierra va a ser removida, va a ser un mover tan tremendo que si con los terremotos que hemos vivido, en especial en la casa donde vivimos, eso mantiene las 24 horas, parece que hubieran terremotos porque se mueve mucho. Ahora, si uno experimentando esto que es leve, se preocupa, no quiero imaginármelo cómo va a ser, de los terremotos que habla Apocalipsis 6:12 y Mateo 24:7. Ahora, el cuarto punto dice así: la tribulación traerá severas restricciones económicas, pestes y escasez de alimento a nivel mundial. Apocalipsis 6:6. Dice así: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañéis el aceite ni el vino. Mateo 24:7, que es el versículo paralelo, Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire que, vuelvo y le repito, tanto Apocalipsis como Mateo 24 está hablando de lo mismo. Por eso no podemos decir que Mateo es para la iglesia, porque esto es en el tiempo de la ley, no en el tiempo de la gracia. Ahora, el hambre que menciona allí no va a ser hambre simplemente en una ciudad, no va a ser hambre simplemente en un país, sino que va a ser a nivel mundial. Es tanto así que se empezarán a comer entre ellos mismos, porque es tanta el hambre que la gente no tendrá ni siquiera ese límite. O sea, es algo muy terrible lo que se viene. Amén. Amén. Recordemos que en la gracia, en este periodo tan hermoso que el Señor ha permitido, y en la misericordia, que es la parte de la ley de no recibir el pago que nos merecemos, la misericordia está desde Adán, 6,000 años atrás, hasta este tiempo. Pero en la semana 70 vuelve la maldición sobre la tierra, porque vuelve la ley, porque los que se quedaron no aceptaron el plan de salvación. Por tanto, vuelve la ley y todo el que peca debe de morir. Y recuerden las maldiciones que Dios hizo: maldita sea la tierra por tu causa, y ahora más el juicio. Ahora viene a juzgar que a causa del pecado no hay abogado, no tiene abogado la semana 70. Es más, tiene juez. Entonces, entendamos eso, la tierra va a sufrir una transformación increíble, que para eso, después de esta semana 70, después de la primera guerra del Armagedón, llega el milenio y Dios tiene que restaurar la tierra para esos 1000 años. Porque en los 1000 años no habrá muerte, no habrán pestes, no habrán terremotos, gracias al Señor Jesucristo. Todos vivirán aquí en la tierra por espacio de 1000 años en cuerpos naturales, cuerpos no glorificados. Pero la iglesia que está reinando con Cristo, la que el Señor arrebató, viene con cuerpos glorificados. O sea que a la hora que Satanás se ha soltado, no podrá engañar jamás a la iglesia, como lo dije ayer, solamente a los que no tienen cuerpo glorificado. Y va a ser mucha la cantidad de gente en ese milenio. Demasiada. Si una mujer en estos momentos, así como estamos, usted ha visto que una mujer puede tener hasta 15 hijos, 20 hijos sin planificar. Hubieron mujeres de campo que ellos no planificaron y los hijos son bastantes, 12, 13, 14. Imagínense si eso es en una generación de 40 años, uno hacer eso. ¿Qué será en 1000 años? En 1000 años, ¿cuántos hijos? Y ahora también vuelve lo que dice Isaías: en el reinado milenial parirán sin dolor. Así es. Para que no haya, ay no, pero es que imagina, acá parió de ese mundo hijo y acá no. Si aún con dolor se pare bastante. Imagínese usted, allá esos 1000 años
serán de un gobierno majestuoso. ¿Qué quiere decir Dios con ese milenio? Les está diciendo al pueblo de Israel que cumplió todas sus promesas y que apartados de él no pudieron hacer nada. Ahora su presencia lo llena todo. Y que todo era perfecto mientras la presencia de Dios reposara. Entonces, en ese milenio que más adelante hablamos, van a haber glorificados, que es la iglesia, y los no glorificados, que fueron los que pasaron del arrebatamiento al lado del milenio. Y va a haber otra vez salvación, para que vea Dios que en cada tiempo hay salvación. El punto número 5 que vamos a ver es: la tribulación provoca persecución. Apocalipsis 6:9. Repito, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El paralelo está en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La persecución que habla las Sagradas Escrituras, aquí hay otro error que se ha cometido muchas veces. A veces en diferentes países o ciudades hay los encargados, los gobernantes hacen algunas prohibiciones y la gente empieza a decir que ya es el cumplimiento de Mateo 24, y no, hermanos, no tiene absolutamente nada que ver. Siempre Satanás va a utilizar al que se deje usar para colocar obstáculo a la predicación de la palabra. Pero en este tiempo va a ser el gobierno total del anticristo y va a ser prohibido no solamente en una ciudad, sino a nivel mundial que se predique el evangelio. O sea, esta restricción que está hablando Apocalipsis 6:9 y Mateo 24:9 no va a ser para un pueblo o para un grupito o para un país, va a ser para todo un planeta. Y la persecución no es que simplemente los van a matar presos, no. Dice que el que no niegue a Cristo lo van a matar, hermano. O sea, es más, dice que le van a cortar la cabeza. Y aparte de eso, o sea, van a pasar por un proceso en el cual van a empezar a atentar contra su familia, atentar con sus propias vidas solamente con el único fin de que las personas nieguen a Cristo. Si hay alguien que está viendo este video, que confiamos en Dios, que después de escuchar estas enseñanzas, todos los que la hayan escuchado, todos seamos salvos. Pero si hay alguien que se quede por no haber prestado atención, quiero decirle, tiene una segunda oportunidad, pero la oportunidad que tiene le va a costar. Y le va a costar el no negar a Cristo Jesús. Pero entonces la intención de nosotros es que tanto ustedes como nosotros no tengamos que llegar a ese punto, porque ahorita la salvación es gratis, ahorita no hay que llegar a esos extremos, simplemente es clamar a Dios y tener fe. Amén. No sé si alguien quiere aportar algo, continuamos. Ok. Cuando abrió, entonces... El 5, la tribulación provoca persecución. En esta parte que dice que os entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de toda la gente, en el orden mundial se establece una sola religión, una sola moneda, una sola ley. Todos son gobernantes, pero solamente hay un solo presidente, para que usted me entienda. Recordemos que como dice Daniel 9:27, en la mitad de la semana, que son 3 años y medio, y son cronológicos, dice que él vendrá con simulacro de paz, porque el pueblo de Israel era lo que estaba esperando, un rey, no un salvador, como lo dijimos ayer. Entonces llega el rey y este es nuestro rey con poder, tiene dinero, tiene respaldo de todo el mundo, pero 3 años y medio después empezará una gran persecución. Claro que desde la semana 70 empezará la persecución, a sacar todas las religiones, no solamente la cristiana, todas, y se implanta una sola.
Entonces, por eso, si usted lo lee, dice Daniel 9, que habla de la abominación que hará este hombre de sentarse como rey en Israel, sentarse en el templo como rey, y eso solamente se le es permitido al Señor Jesucristo. Entonces, la persecución empieza leve en los primeros 3 años y medio, pero luego la persecución es directamente contra el pueblo de Israel cuando ya se den cuenta que lo que está ahí sentado no es el Cristo. Y ahora sí, la persecución no es normal, sino una persecución demoníaca. Y recordemos que esta semana 70, que es la semana también del juicio, pero también es la semana que Dios les da otra oportunidad a su pueblo por el cual juró que iba a ser salvo. Si hay una semana 70, es porque la promesa hecha por Dios. Entonces, buen punto para poderlo investigar. Gloria a Dios. El sexto punto que vamos a ver es: la tribulación implica juicio sobre la humanidad. Los textos bíblicos son Apocalipsis 6, 13, 14. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 13 al 14. Dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Mateo 24, 29, que es el paralelo, Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amados hermanos, yo no quiero estar ahí. No vamos a estar tampoco. Y no voy a estar. ¿Y ustedes? No. Tampoco. Miren, En el primer vuelo me voy. gloria a Dios. Sí, confiando en el Señor. Sí, amén, nos vamos. Espero que mi familia también. Y esperamos que ustedes que nos escuchan también. Mis hermanos en Cristo, mis amigos. Dice la Biblia que el juicio que viene sobre la tierra en el tiempo de la tribulación, sobre toda persona que no reconoce a Cristo, porque los que se quedan son aquellas personas que no reconocieron a Cristo, experimentarán que el sol se coloque negro, que la luna se coloque como la luna depende del sol, se va a colocar roja, hermano. Y aparte de eso, van a empezar a caer sobre la tierra a unas estrellas. La tierra va a ser sacudida, va a ser removida, va a pasar momentos difíciles. Y todo eso es lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere que usted y yo no experimentemos. Amén. Amén. En Mateo 24, entonces, amados hermanos, lo que queremos decirles es que contiene muchísimas otras referencias acerca de la tribulación. Pero entonces, esas las vamos a estar estudiando, confiando en el Señor oportunamente, pero de las referencias que le podemos hablar, mencionar, que no las vamos a estudiar en este momento, tenemos la predicación del Evangelio en todo el mundo, la potencia de los, la protección de los escogidos. Estas cosas que les estoy mencionando están tanto en Mateo 24 como en algunos pasajes que aparecen en el libro de Apocalipsis. Las falsas señales del falso profeta, la huida de los judíos al desierto. Entonces, amados hermanos, todo esto lo estaremos viendo, confiando en Dios en los siguientes estudios. Amén. Vemos ahí, abramos un poco la puerta aquí para que nos quede claro. La predicación del Evangelio en todo el mundo, recordemos que la predicación estará a cargo de los 144,000 que serán sellados, y ellos serán los que vienen o sea, son los que ya están escogidos, que yo me imagino que ya nacieron, ya deben de estar bien guardados. Ellos no serán arrebatados con nosotros. Ellos se van a quedar y serán de las tribus de Israel. Y dice que cuando el Señor empieza el juicio, dice: no, detengan un momento, por favor.
primero sellen a los 144,000. ¿Para qué los sellan? Para que la muerte no entre en ellos. Por más que todos quieran matarlos y decirles, porque es prohibido predicar, no podrán con ellos. También vienen los 2 testigos que van a ser fuertes en esta semana 70, porque tienen que ser testigos, profetas que estuvieron en medio del pueblo, y que las personas que se hayan quedado de la tribu de Israel lo reconozcan a través de su poder y de todo lo que ellos van a hablar. Entonces la predicación del evangelio será en todo el mundo. ¿Del evangelio de qué? Del reino. El reino ya. Antes de que avance, pastora, quiero hacer una aclaración con los 144,000. Porque hay personas que creen que los 144,000 son aquellos que han predicado mucho la palabra de Dios, y entonces los mejores predicadores son, los mejores 144,000 predicadores son ellos. Eso no dice la Biblia. Otra Eso cosa, está fuera de contexto. Otra cosa con los 144,000, que una persona que le estaba dando la enseñanza en estos días me decía, ay, pero a mí me habían dicho que los 144,000 eran las personas que iban a ser salvas. O sea, es otro error de creer que solamente 144,000 personas van a ser salvas. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo todos nosotros, hermanos, estudiando la palabra. Ni para qué estudiamos. Si No, ya los 144,000 van a ser Y si salvos. nos vamos a eso, Ya desde están Adán jodidos, y Eva hasta nuestros días, 144,000, ni siquiera prediquemos porque ya estaríamos por Y fuera. si ya se han escogido, perdemos el tiempo. La segunda señal que aparece ahí es la protección de los escogidos. Tanto la protección como el levantamiento, que eso lo vamos, el arrebatamiento que va a haber de ellos. La palabra escogidos, que creo que la toca el pastor Gerley, solo es concerniente al pueblo de Israel, Así es. porque hace referencia al pueblo que Dios escogió. Mucho cuidado cada que usted ve ahí escogidos. Por eso es que usted en el Nuevo Testamento, para referirse a la iglesia, no dice escogidos. Es siempre Pablo habla, sus escogidos es al pueblo de Israel. Entonces, y ahí en la semana 70, el Señor Jesucristo en Mateo 24 habla que los ángeles serán los que arrebaten. Se da cuenta que no hay forma, y usted lo va a ver más adelante. Dice que los ángeles vendrán por sus escogidos, pero el apóstol Pablo deja bien dicho que el que viene por nosotros es el Espíritu Santo y nos entrega a Jesús. Yes. En la semana 70 no es el Espíritu Santo que recoge a los escogidos. Para que usted vaya haciendo esos paralelos. Y las falsas enseñanzas del profeta, la huida de los judíos al desierto, cuando ya la semana, en la segunda porción, o sea, la mitad de la semana, 3 años y medio, se dan cuenta que aquel que está sentado en Jerusalén no es el Cristo. Y es. Entonces, Señor, hermanos, hemos visto, de acuerdo a lo que la pastora Evelyn estuvo explicando, cómo hay un paralelo entre Apocalipsis y entre Mateo, y hablando de Mateo 24, que muchos lo adjudican para la iglesia, pero estamos viendo, tengan en cuenta que el Apocalipsis ya no es para la iglesia. Y entonces, así como hay estos paralelos, también hay muchos versículos más del Antiguo Testamento que tienen que ver con Mateo 24, es decir, en un 80% Mateo 24 tiene aplicaciones que se tomaron desde el Antiguo Testamento, de muchos textos del Antiguo Testamento, y eso es lo que yo quiero que nosotros analicemos ahora, para que analicemos los versículos bíblicos donde había profecías que hablan del reino, no del arrebatamiento, no de la iglesia, sino después de que la iglesia sea arrebatada, lo que viene después de la tribulación, todo lo que toca con eso. Y son textos bíblicos que tienen profecías en las cuales también habla Mateo igualito, hermano, el mismo paralelo, las mismas circunstancias, lo mismo que nos enseña Mateo están en estos versículos, para que tengamos en cuenta, y la idea de nosotros es que tengamos claro que Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, y tampoco Mateo 25, que también le vamos a enseñar todo eso a la luz de la palabra, y por eso es necesario que usted ojalá tenga Biblia y tenga como anotar allí donde usted está. Amén. Usted también quiere una palabra. Yo sí quiero decir algo, chico.
Cuando ahora el pastor empiece a desglosar que Isaías, Daniel, Oseas, ¿quién más? Joel, Jeremías. Jeremías. Cuando usted ve a Jeremías, empieza a mirar que ellos vieron destellos del gobierno de Dios, del milenio. Ellos hablaban, era del milenio, del reinado donde ellos iban a participar. Ahora iban a morir, pero que el Señor los iba a levantar, era su promesa para poder vivir un reino con su Dios. Ahora usted sí entiende que los discípulos, cuando le preguntaban a Jesús, que fue lo que la pastora y el pastor estuvieron enseñando, cuando le preguntaron a Jesús cuáles serán las señales del fin, no tenían nada que ver con la iglesia, porque estaban hablando del milenio. ¿Por qué? Porque sus antepasados, los profetas, habían anunciado ese reino. Incluso ni David, ni Isaías, ni Ezequiel, ni Salomón, ninguno sabía referente a lo que era la iglesia. No les pasaba ni por aquí que Dios iba a extenderse en medio de todos los pueblos. Amén. No había forma que ellos estuvieran preguntando referente a la iglesia, porque la iglesia no existe. Es como si usted me preguntara ahora: ay, pastora, ¿cómo está su perrito? ¿Usted conoce mi perrito? Uno van a decir allá: sí, mentiras, porque yo no tengo perro, yo tengo una perrita que se llama Luna. Entonces no me pregunte por cosas que usted no sabe de mí. Entonces los apóstoles en ese momento, la pregunta fue clara: señales antes del fin. ¿Qué pasará con ese reinado que tú estás diciendo que tú eres el rey? Ahora, otra cosa, el fin no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Cuando se habla del arrebatamiento es una cosa, y cuando se habla del fin es otra cosa. Porque el día que venga el arrebatamiento no viene el fin. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, mis amados hermanos, a la hora de escudriñar la palabra, de leer las escrituras. Yo quiero darles algunos ejemplos acerca de lo que es Mateo 24 y los versículos bíblicos del Antiguo Testamento que también hablan acerca de lo mismo que habla Mateo 24. Entonces, quiero que empecemos a analizar lo que tiene que ver con la abominación desoladora que habla Mateo 24:15. Quiero que allí apunte sus versículos. Si no los tiene cómo leerlo, escúchelos y después usted léalo en su Biblia. Pero es importante que guarden lo guarden, lo escriban por ahí para que usted lo pueda leer. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí está hablando de una abominación desoladora. Mateo 24 está hablando de eso. Y dice, eso lo habló Daniel. ¿Dónde lo habló Daniel? Vamos a Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Entonces estamos viendo aquí cómo Daniel da una profecía que también está en Mateo 24. Ahí quiero hacer hablando de la abominación desoladora. Recordemos que algo abominable está entre las 6 y las 7 cosas que abomina Jehová y que aborrece. ¿Qué significa eso? Que le produce náuseas. O sea, para nuestro idioma, para que usted pueda entender, es algo que produce ganas de vomitar, así como los tibios que dice el Señor, que es mejor que estén fríos o calientes, sino tibios. ¿Por qué? Porque los vomita de su boca. Es abominaciones. Y la abominación es que este hombre, porque dice unirá al santo de los santos, no, se sentará en el lugar santísimo del lugar donde está el templo de Jerusalén. Eso es abominación para el Señor. Ocupando el lugar del Señor.
Entonces, para que tengamos, cuando habla de la abominación que va a ser el anticristo. ¿Listo? Quiero dar otro segundo ejemplo, que tiene que ver con lo dicho, con la huida al desierto, con escapar, con huir para estos tiempos que vienen de la tribulación. Escuche, Mateo 24, 16, 20. Mateo 24, 16, 20 dice: entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Vamos a ver otros versículos que hablen lo que está hablando Mateo 24, que también están en el Antiguo Testamento. Hay de aquellos que están en cinta, si ahorita nomás, ustedes mujeres gestantes, que el Señor las bendiga, las guarde de todo mal, y que siempre sus hijos vengan a este momento, que todo el mundo no quiere ir casi a los hospitales, y dice, vea, imagínate, voy a dar a luz y con este virus me tocó a mí. Imagínense si solamente es con eso. ¿Cómo será para aquel entonces? A aquellas mujeres que están embarazadas, que están en el estado de gestación, y que empiecen los sismos, que empiecen las guerras, que no se puedan ir a los hospitales, debe ser muy, muy tremendo. Y dice que ojalá no los coja un día de reposo, porque recordemos lo que dice, que el día de reposo se debía caminar cierta distancia y que no se podía más. O sea, si usted, un ejemplo, agotaba los 200 metros que debía de caminar, donde le quedó ahí, porque era el día de reposo, entre menos metraje caminara para el día de reposo era mejor, porque están en la ley. Dice, hay de aquellos. O sea, es decir, las personas que el día de reposo tenían que ir a reunirse pues para hacer su Shabbat, y vivían lejos, estaban apartados, tenían que venirse con tiempo para poder estar en el día, y no podían avanzar mucho, por eso un día antes tenían que acercarse, en el cual quedaran cerca a llegar al sitio donde se reunían. ¿Por qué? Porque en el día de reposo no se podía hacer trabajos, no se podían hacer esfuerzos, y no se podía hacer ese tipo de cosas, solo se podía caminar máximo, creo que era como 2 kilómetros o algo así. Pero entonces, de todo eso está hablando Mateo, que también encontramos en Isaías 16, capítulo 16, versículo 2-3. Quiero que lo anote, lo apunte allí, tome nota y escuche. Si tiene Biblia, léalo conmigo. Dice Isaías 16, 2-3. ¿Y cuál ave espantada que huye de su nido? Así serán las hijas de Moab en los vados de Aarón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Mire que todo habla de huir, de protegerse, de cuidarse. Y no solamente lo encontramos en Isaías, también lo encontramos en Isaías 26, 20 también lo encontramos, 20, 21. Quiero que lean conmigo, escúcheme aquí por favor para ir rápido, que el tiempo se nos va yendo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Entonces miren que estamos viendo pasajes que también hablan de lo que está hablando Mateo 24. Quiero darle otro cuarto ejemplo. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta los ejemplos que estamos dando bíblicos, para que no crean que es que nosotros nos estamos inventando o algo. Usted mismo lo va a comprobar en su Biblia, que eran pasajes paralelos, pasajes que están hablando de Mateo 24, cosas que están en el Antiguo Testamento en otros versículos. Vamos con Mateo 24, 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice Jeremías 37. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob,
pero de ella será librado. Y Daniel 12:1, Daniel 12:1, que está hablando del tiempo del fin, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mire que estos 3 versículos, 3 capítulos, tres pasajes diferentes están hablando de lo mismo que está hablando Mateo. ¿Sí está entendiendo? Y así como estos, hay muchos más. Yo por eso le estoy dando y le estoy hablando ahorita rápido, le estoy dando los textos bíblicos para que usted mismo allá en su casita pueda analizar lo que le estoy diciendo. Dice que hay otro ejemplo en Mateo 24:29 que tiene que ver con las señales astronómicas, lo que está hablando la pastora ahora, lo que va a ver con el sol, con las estrellas, con la luna. Dice Mateo 24:29. Mateo 24:29. La venida del Hijo del Hombre, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Dónde encontramos eso también? Lo encontramos en Isaías 13:10. Isaías 13:10. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandor, o no hará resplandecer su luz. Mire lo que estamos analizando también en Joel 2:31-32. Ya estamos hablando de Joel también, no solamente Isaías, porque está tocando muchos temas de Isaías. Joel también habla algo parecido. Escuchen: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente del cual él habrá llamado. Entonces mire que también en Sofonías lo tenemos. Estamos hablando de lo mismo que habla Mateo, de la ira. Sofonías 1:15 dice: día de ira aquel día. Está hablando de la ira de Dios, escuche bien. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Amados hermanos, estamos analizando a la luz de la palabra que lo que está en Mateo 24 tiene mucho que ver con las profecías, con los destellos de lo que Dios mostró a los profetas que iba a ocurrir después del arrebatamiento, después ya en tribulación, ya para el tiempo del reino. No estaba hablando aquí nada que tenga que ver con la gracia, todo eso tiene que ver con el evangelio del reino. Tenemos otro sexto ejemplo, lo dicho en la venida de Jesús en las nubes con poder y gloria. Cuando Jesús viene con poder y gloria, lo habla Mateo, pero también lo hablan otros pasajes bíblicos. Mateo 24:30, allí conmigo lea Mateo 24:30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Dónde lo encontramos? También está registrado en Daniel 7:13-14. Daniel 7:14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes en el cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando del poder y gloria en que viene Jesucristo. Entonces, mire que estamos analizando que todo esto en estos pasajes también están en Mateo 24. Un séptimo ejemplo le voy a dar, para con esto pues ya podemos, yo creo que son ejemplos suficientes, hay muchos más, pero el tiempo se nos agota. Dice, lo dicho en Mateo 24:30 sobre el lamento de todas las naciones cuando vean venir al Hijo del Hombre, también está registrado en Zacarías, ahí hay muchos temas. Yo quiero que lea Mateo 24:30-31. Mateo 24:30-31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Zacarías 12:13 dice, Zacarías 12:13, y la tierra lamentará
cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David por sí y por sus mujeres por sí, de los descendientes de la casa de Natán por sí. Bueno, está hablando de todas aquellas gente, todos esos descendientes que tendrán un gran lamento también. Entonces, mis amados hermanos, tengo el último ejemplo y se lo voy a dar para con esto cerrar. Dice que también Mateo 24:31 habla de los ángeles y de una gran voz de trompeta que juntará a los escogidos. Está hablando de que va a juntar a los escogidos, hermano, de los cuatro vientos, de todo extremo, de un lado a otro, de un extremo a otro extremo. Y eso está registrado en Mateo 24:31, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo de Israel. Recuerde, siempre que escuche hablar de escogidos, estamos hablando del pueblo de Israel. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta otro. ¿Qué dice Isaías 27:13? Isaías 27:13 dice: acontecerá también que en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, de los que habían sido desterrados en Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Todos aquellos que han sido esparcidos, todos esos se juntarán, vendrán otra vez para aquel día. Hermano, en conclusión, lo que queremos dar a entender es que un gran porcentaje de lo que está registrado en Mateo 24 son referencias tomadas del Antiguo Testamento, de lo que los profetas dijeron, de lo que los profetas hablaron, inspirados, lógico, por Dios. Y a ellos no se les reveló nada que tuviera que ver con la iglesia. Nada de esto en el Antiguo Testamento fue revelado. Entonces, ¿por qué nosotros vamos ahora a atribuir a Mateo 24 como si fuera para la iglesia? Y estamos viendo claramente que los mismos versículos y capítulos y pasajes que habla Mateo, lo están hablando en otros pasajes, otros profetas lo hablaron. Daniel, Zacarías, Joel, Sofonías, lo encontramos en Isaías, en Apocalipsis, que tiene que ver no con la iglesia ya, sino con el reino, con los juicios. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, que en Mateo 24 hay términos que no se relacionan con la iglesia, hay términos que se escuchan, que los leemos mucho, pero no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Cuáles son esos términos? Como cuando se habla de ladrón en la noche, como cuando hablamos de los escogidos, que ya aprendimos que es el pueblo de Israel, cuando hablamos de los días de Noé, cuando hablamos del llorar y crujir de dientes, el lloro y crujir de dientes, todo lo hemos leído, no tiene nada que ver con la iglesia. El que es tomado y el que es dejado tampoco tiene nada que ver con la iglesia. ¿Quiere aportar algo, pastor? Sí, estos términos son muy importantes que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, ladrón en la noche, las personas piensan y hacen una mezcla, ¿no? Como ladrón en la noche, como, y cuántas veces no lo hemos cantado. Pero este término, para nosotros un ladrón es el que entra, saquea y nosotros no nos damos cuenta. Pero este término en el contexto hebreo significa tiempo de juicio. Así es. O sea, para nosotros es alguien que viene repentino y viene a robar. El Señor, al menos en el arrebatamiento, no viene ni siquiera a robar. Y en la segunda menos, porque Él viene por lo suyo. Entonces, no, pero es que es para ver el día y para ver, no sabemos ni el día ni la noche. Entonces, por eso se lo adjudicamos, como dice la Escritura, como ladrón en la noche. No, bajo la cultura de ellos, y quiero tener un espacio luego para poderles explicar que este ladrón en la noche no es bajo nuestra cultura. Amén. O sea, que ese ladrón de la noche es juicio. Perdón, donde usted escuche los escogidos, ya les dije, los escogidos son el pueblo de Israel por quien Dios juró por su mano derecha. Nosotros somos los redimidos. Redimidos y escogidos son dos cosas diferentes. Los días de Noé, los que son quedados, tomados y los que son dejados. Ahí va a tener usted, mejor dicho, va a darse contra la pared cuando... Nosotros vamos a explicar. Pero de emoción, de salto, no para mal. El lloro y el crujir de dientes no pertenece a la iglesia. No, para nada. Estas palabras son adjudicadas a juicio, y en la gracia no estamos en juicio. Exactamente. Y el que es tomado y el que es dejado, que dije ahora. Es decir, que todos estos términos, mis amados hermanos,
téngalo presente porque lo vamos a estar leyendo y también Amén. será el día que expliquemos quiénes son los que son tomados, qué es lo que significa Amén. el que tomado y qué dejado para que usted tenga la mejor interpretación de la palabra. Amén. Pero tengamos en cuenta, mis amados, para concluir, que estos términos tienen que ver con juicio, como decía la pastora, con la semana 70. No tienen nada que ver ahorita en la semana 69 en la que estamos. No tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, mis amados, yo creo que concluimos. Bueno, Sí, breve. algo muy corto es en cuanto al ladrón de la noche. No podemos llamar a Jesús ladrón porque Él ya pagó por la iglesia, Él ya pagó por nosotros. Él viene a tomar lo que es de Él. Entonces, una vez más le recordamos, estudie para que no sigamos enseñando cosas que no son. Bueno, se nos ha ido el tiempo, 1 hora y piquito. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere. Quiero decirles que el día de mañana estaremos haciendo referencia a Mateo 25 y mi hermano, a usted le va a dar gozo porque aquellos que estudiamos la palabra y le escudriñamos, nos da gozo. Ahora yo quiero hacer una connotación y es que de lo recibido de gracia, usted es de gracia. No se vuelva en desgracia. No significa de que usted sabe una verdad y que después nadie le quiera atender con la forma en que usted la da, con arrogancia, con altivez, con orgullo, o que esté corrigiendo a una persona en público. Cuando usted tenga algo que decirle, tal vez siéntala, pero antes de sentarla, usted tendrá que estudiar todo esto. No salpique, ay no, pero es que ese término del ladrón de la noche es de la cultura. Y entonces el otro le va a decir, ¿cómo así? ¿Por qué? No, es que yo lo oí, el pastor Gerlay, la pastora Evelyn y la pastora Maribel no la enseñaron. No, antes de usted sacar una verdad, usted tiene que manejarla al derecho y al revés. Sea humilde, sea humilde, sea humilde. Porque el conocimiento, entre más conocimiento usted tenga delante del Señor, más el Señor lo respalda. Amén. Esta verdad no es para contender, esta verdad es para que nuestros hermanos la sepan. Y aún aquellos, porque nosotros también estuvimos en el error, nosotros predicamos con decirle que yo prediqué que las 10 vírgenes, Mateo 25 era la iglesia. Y yo se lo apliqué a la iglesia y muchas cosas que están aquí, yo se las apliqué a la iglesia, las prediqué. Entonces me tocó desaprender para poder aprender. Entonces mi hermano, ahora usted que está aprendiendo, por favor, con humildad, con amor, con respeto, no le llame la atención a nadie. Enséñele como hizo el Señor Jesucristo, nos enseñó. Así que por favor tenga en cuenta este gran consejo que le doy. Y si algún día un ministro toma alguno de estos textos, no se preocupe. Tal vez será 0.111% en error, pero el resto estará bien porque el que lo guía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablará a través de sus siervos. No podemos descalificar porque no conoce la palabra. El Señor nos sacará a la luz todo. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Por el contrario, tenemos que orar por las personas Amén. que aún no tienen el conocimiento suficiente para que Dios les ilumine, para que Dios le envíe de una u otra parte mensajeros que le enseñen la palabra, Amén. que Así quieran es. estudiar, que quieran aprender. No es para criticar, hermano. Entre más conocemos de Dios, entre más conocemos de la palabra, más humildad y más amor y más madurez espiritual. Sí. No podemos nosotros estar, hermano, criticando a alguien y porque predica algo o lo vemos en el Facebook, como hacen muchas personas que empiezan a criticar en los comentarios. Toda persona que critique en los comentarios a un predicador, a alguien que dé un mensaje, eso es inmaduro espiritual. Demuestra la madurez espiritual que tiene. La inmadurez. Porque si es una persona madura espiritual, con amor de Dios, con el carácter de Cristo, se va al interno, le habla por el interno, pero no ridiculiza a nadie, ni lo hace quedar por ahí en vergüenza, sin saber a veces, critican, hermanos, a veces sin saber realmente el contenido de la palabra. Amén. Entonces, amor, humildad, hermano, ante todo, y pues creo que ya no pasó. Ya, Dios les guarde pero- y que les bendiga. Bueno, ¿quiere hablar? Amén. No, pues ya despedí. Evelyn, ¿quieres despedir? Bueno, por mi parte, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén, pastor. Dios le bendiga y Dios le guarde.
No se vaya muy lejos, aquí lo estaremos esperando mañana a las 5 de la tarde con su cafecito colombiano, amén. Un saludo especial a la familia Novoa en España con nuestro hermano Héctor, los cuales han estado muy pendientes no solamente de esta transmisión, sino de los audios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. A nuestra hermana Liliana Caldés, a nuestro hermano Cayetano, si alguien lo ve al pastor Cayetano en Argentina, que lo amo con el amor del Señor, que mi Dios me lo bendiga. Y a muchos que están aquí. Muchos hermanos también. En Guayaquil, a nuestra iglesia amada, Tabernáculo Shalom, Casa de Salvación, en Colombia, nuestros pastores, que Dios les bendiga, aquí en Santo Domingo, en el Tena, Dios mío, por favor, que todas en Barbacoas, mejor dicho, mi hermano, Colombia, Cali, Colombia, la tierrita a de mi mamá que siempre está allí, madrecita linda, amén. Dios la bendiga. A los de Londres, que Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias desde cada punto de la tierra. Eso, ustedes son semillas para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y nosotros nos gozamos en el Señor por esta gran oportunidad. Así que lo esperamos mañana. Tome papel, lápiz, y siéntese bien, porque el anuncio de mañana va a ser algo desarraigar para volver a sembrar. Amén. De mi parte, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestra hermana Evelyn se despide y también nos despide en oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por este privilegio honroso que nos has dado de aún estar con vida y poder compartir las Sagradas Escrituras. Te pedimos que por favor, Señor, esta iluminación sea, Dios mío, no solamente escuchada, sino que las personas, Dios mío, traigan cambios en su vida, sea de bendición para ellos y que puedan transmitirlo a sus familias y a sus seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestra esperanza está en ti y deseamos, Señor, de todo corazón, no solo ser creación tuya, sino ser hijos. Señor, que cuando tú vengas por tu iglesia, nosotros nos podamos ir contigo. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, para gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les guarde. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 5 de la tarde. Amén.